Hoy te voy a presentar un nuevo miembro de Literando Podcast. A ver. Y es que quiero ver si me puedo hacer a la afición de Vargas Llosa. Voy a coleccionar hipopótamos. ¿Te gusta? Está bien bonito. Para que lo vean. Está bien bonito. Pero va a ser el nuevo miembro. Ay, Bueno, nada más que como que le pesa la cabeza. está cabezón. Un poquito cabezón. Para que le haga compañía al Dobby. Está solito. Bueno, está con el Van Gogh, pero... Está con el Van Gogh. No está solito. Bueno, ya hacen un trío ahí. Bueno, me refiero a que hacen un trío de amigos. Ya vamos a empezar mejor. Sí, vamos a empezar. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social. Y bueno, nos encontramos aquí en un nuevo capítulo, después de esa intro un poco extraña. Por tu parte. Cuéntame, Marilu, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, la verdad es que muy contento, debo decirlo, de hablar de este escritor independientemente de los temas, pero bueno, vamos a entrar a eso, pero cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar cuentos. ¿Y cuentos? Pues bueno, vamos a vamos a hablar de 5 cuentos de Primo Levi que pues son de su recopilado Lilith y otros relatos. Ujú. Y pues bueno, vamos a ir poco a poco adentrándonos a estos cuentos y hablando de ellos. Recuerden que la temática que siempre hacemos con respecto a cuentos y poesía es que hablamos en concreto de 5, ya sea cuentos o poemas, sobre todo porque no nos da tiempo de hablar de más. Pero bueno, si quieren que hablemos de otros cuentos, ahí pueden dejarnos en los comentarios, ¿no? Entonces, bueno, para ya adentrarnos al tema, vamos a empezar con el primer cuento de frente, que es Ujú. Capaneo. Así es. Un cuento muy interesante en el cual nos va relatando, bueno, no sé si todos saben, pero Primo Levi estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, en la Alemania, durante el régimen nazi, ¿no? Entonces estuvo ahí y este cuento, pues bueno, todos los cuentos que vamos a ver se va a tratar sobre eso, bueno, en este ambiente, pero justamente este primer cuento nos habla de cómo está con unos amigos y empiezan a escuchar un bombardeo. Pero digamos que a pesar de esa sencillez, nos va demostrando cómo cada uno, bueno, sus dos compañeros que tiene ahí acostado, tienen opiniones muy interesantes con respecto a la vida. Sí, mira, es interesante cómo lo narra y cómo nos envuelve en el cuento de empezar a narrar un bombardeo. Por un momento no sabes bien de qué te está hablando, pero pues obviamente lo que busca pues es un refugio, ¿no? Y en este Ujú. refugio se encuentra con sus amigos y ellos empiezan a hablar de la vida en sí, de cómo la ven, de cómo se sienten con respecto a... Y me dejó pensando en muchas cosas, ¿sabes? El primer amigo que menciona, bueno, es Valerio, que también es italiano, al igual que Primo Levi. El cuento obviamente está narrado desde la perspectiva de Primo Levi, pero bueno, hay otro italiano que es Valerio, del cual no nos dan muchos detalles, pero digamos que por lo que deja de, digamos que lo que demuestra en este cuento pues es que es un poco tímido, es el más tímido de los tres. Perdón, el otro personaje, Rapoport, no sé si se pronuncia ahí, va a aparecer el nombre, ya es un personaje que tiene, digamos que va empezando en medio de todo este ajetreo por la llegada del bombardeo, va empezando a cuestionarse muchas cosas y va empezando pues a ver, se podría decir un poco ahí filosofando con respecto a la vida. Es que pues no es fácil. Si en algún momento pues tienes tu plan, como por así decirlo, de seguir, no sé, una carrera, un camino como tal, y de repente pues te llega esta situación, esta circunstancia, y pues obviamente tienes que ver la manera de sobrevivir, de salir, de buscar, ¿no? Pero pues una de las cosas que nos dice Rapoport, o como se mencione, es que le gustaba el campo, le gustaba la vida, le gustaba la alegría, pero también
era alguien que no se dejaba, Ujú. alguien que siempre estaba buscando la manera de sobrevivir y sobresalir como tal, pero sin llamar demasiado la atención, porque pues, obvio, ¿no? Claro, obviamente, imagínate vivir en esa situación, de, pues, encontrarte en cualquier país de la época, de esa época, o sea, donde está empezando a expandirse el nazismo. Entonces es una situación muy complicada. Pero creo yo que finalmente lo que nos narra ya al final del cuento Primo Levi es algo muy interesante porque dice, yo no sé si lo volveré a ver, si volveré a ver a esta persona, pero me dejó pues una enseñanza. Independientemente de que la vuelva a ver o no, pues la dejé escrita. Y eso es algo muy interesante porque muchas veces ya sea que concuerdes o no concuerdes con una persona, con su forma de pensar, creo que es interesante ver todos los puntos de vista y sobre todo registrarlos para que no se pierdan. Obviamente, obvio. Y es que esa es una de las cosas que me gusta de la historia, que hay muchos puntos de vista, hay diferentes versiones y es tratar de buscar cuál es la real, ¿no? Entonces, sí te dejan una buena tarea, ¿sabes? Pero bueno, el siguiente cuento es el Prestidigitador, pero pronunciarlo bien. En en esta historia nos van contando un poco de cómo era la estructura de, se podría decir, clasificar a las personas que estaban dentro de los campos de concentración. Y obviamente aquí menciona los famosos triángulos verdes, que bueno, famoso entre comillas, porque en realidad habían varios tipos de colores y todo eso. Pero antes de adentrarnos un poquito en la historia, me gustaría explicar esto, y es que no sé, no estoy seguro si en todos los campos de concentración, pero obviamente dentro de Auschwitz, lo que se hacía era clasificar, se podría decir, a los que estaban, presos, o o incluso algunos que otros rebeldes políticos, se podría decir, dentro de estas instalaciones se los clasificaba a partir de un código de triángulos, barras y además el número. Dependiendo de lo que, digamos, que tus inclinaciones políticas o la razón por la cual te hayan arrestado, los nazis obviamente, o también si eres reincidente, todo eso se manejaba a través de un código. Entonces, digamos que dentro de toda esta clasificación, también obviamente había clasificación para los que no eran judíos. Porque si bien es cierto, los nazis actuaron más en contra de los judíos, también tenían otro tipo de prisioneros. E incluso algunas de estas, se podría decir, variaciones de color o de formas en estos signos, te dejaban ver la nacionalidad. Ponían una letra que indicaba pues de qué país eras. De España, por ejemplo, creo que era la E, de Bélgica la B o algo así. Entonces, no tengo ahorita el dato exacto, pero más o menos era así. Ahí van a aparecer algunas imágenes que van a resultar de apoyo. Pero bueno, a lo que vamos es justamente los triángulos verdes. Estos triángulos verdes, dentro de esta clasificación, digamos que eran, se podría decir, prisioneros que no eran tan peligrosos para el régimen nazi, y que podían desarrollar tareas administrativas que puedan ayudar pues a los altos mandos dentro de estos campos de concentración, ¿no? Entonces, por eso se les daba cierta responsabilidad. Entonces, es justamente, ya adentrándonos a la historia, que nos encontramos con Eddie, el cual es un triángulo verde. También se le llama capó o capo, no sé cómo se pronuncia, una disculpa, pero justamente es un triángulo verde que se podría decir que cierto nivel de amistad con Primo Levi, pero no lo consideraría yo amistad, sino más lo veo más como una camaradería. Pues mira, es que hacer una amistad como tal en un lugar así no es fácil. Sí las puedes llegar a ver, claro que sí, pero pues es salvo mi pellejo y salvas tu pellejo, ¿no? Y si salvar mi pellejo está que tú caigas, pues no me importa, tengo que salvar mi pellejo. Entonces sí, como lo dices, es más una camaradería como tal. Entonces, pues sí,
viene obviamente este conflicto, por así decirlo, ¿no? De hago lo que me conviene o hago lo que les conviene. Entonces, se me hizo algo interesante porque yo dije, si bien no son amigos, cuando nos empieza a narrar la historia, yo dije, híjole, ¿qué va a pasar? ¿No? Y cuando le dice, te sientas y me esperas, yo me quedé así de, ay, mamá, no, por favor. Pero obviamente, si hubiera pasado algo malo, no hubiéramos terminado de leer la historia, ¿verdad? Entonces fue lo bueno que no pasó a mayores, pero sí, te muestran este gesto de amistad. Debo decir que justamente lo que mencionas, ese momento en el cual, pues, digamos que encuentra a Primo Levi, Eddie encuentra a Primo Levi queriendo escribir una carta y le dice, espérame aquí, sí fue de los 5 cuentos que vamos a ver hoy, creo que es el momento más tenso, al menos para mí. Yo creo que también para Primo Levi, a lo mejor vivió otros más, pero ese momento ha de haber sido insufrible, interminable, eterno, o sea, no sé, o sea, no creo que se le haya pasado como 5 minutos, ¿verdad? Yo creo que no. Entonces se le ha de haber hecho el tiempo eterno, pero pues vamos con nuestro sigilo, ¿te parece? Que aquí nos hablan de un tema muy interesante, es nuestro, ahora sí que protagonista le dicen Wolf, el cual nos cuentan y nos narran que era un hombre fuerte, de carácter, no era violento como tal, pero pues hacía su trabajo y otra de las cosas que le gustaba hacer era cantar, pero en la historia nos narran que tenía roña, algo muy común en la época, obviamente, roña o sarna, como quieran llamarle, Ujú. y algo como muy común en la época, pues por lo mismo, ¿no? La falta de limpieza, el lugar donde están, o sea, pues inevitable. Sí, esta situación, bueno, sobre todo, el contexto en el cual se encuentran como prisioneros, ¿no? Obviamente, tener problemas de salud es de lo más común. Si hoy en día lo es, teniendo los medicamentos que tenemos y teniendo las leyes que tenemos, imagínense en un autoritarismo de ese nivel. Entonces, pues no solamente Wolf, de hecho todos los que estaban presentes en ese grupo de prisioneros, pues tenían la sarna. Y justamente como lo mencionas, digamos que admiraban la imagen de Wolf por el hecho de que a pesar de que todos tenían la sarna y todos se rascaban, él no lo hacía. Pero me gusta la metáfora que nos pintan aquí, ¿no? Fuerte a pesar de la adversidad, ¿no? Ujú. Entonces es como ese árbol que no se doblega ante el viento, que no, que sus raíces se afianzan bien a la tierra y por mucho aire que haga, nomás no se mueven, ¿no? Ujú. Entonces se le pueden mover las ramas, pero el tronco está bien fijo, ¿no? Y no se mueve para ningún lado. Y eso es muy interesante. Claro, porque mira, dentro de todo este contexto en el cual se encuentra, creo yo que simboliza muy bien se podría decir, una forma de esperanza justamente en un personaje que tal vez alguien pueda estar o no estar de acuerdo, pero finalmente los temas que toca este Primo Levi son de una manera variada, pero al mismo tiempo muy bien conjugadas, y creo que este personaje lo representa muy bien. Bastante. Además, además de eso, añádele el hecho de la sensibilidad artística que tenía, porque como lo mencionas, pues le gustaba la música, y eso es algo que se podría decir para la época, pues contrastaba un poco con esa imagen que tenía, pues de fornido, de una persona, se podría decir que a primera vista tal vez parecería agresiva. Entonces realmente es una conjugación muy interesante en este personaje y debo decirlo muy agradable. Sí, bastante agradable, bastante bonachón. Y bueno, cualquier persona que te cante bonito, pues es como bienvenida, ¿sabes? Siempre y cuando no canten como la chimoltrufia. Pero pasemos al siguiente cuento,
que es Lilith. He de decir que me gustó bastante el cuento, porque aparte de que nos leíste un pedacito de las historias de Lilith como tal, bueno, una de ellas, realmente que en este cuento nos narran diferentes historias o relatos sobre Lilith, ¿no? De lo que se dice sobre Lilith, que fue la primera mujer, que ella no salió de Adán, sino que realmente Dios hizo primero una forma en la cual tuvo que cortar y separarlos, pero se querían seguir estando juntas, ¿no? Entonces llega ese momento en donde Adán la quiere someter y ella no se deja, y entonces pide a Dios que le haga otra mujer, ¿no? Entonces la sacan de su costilla para que pueda él dominar a esta mujer, y Lilith, sin embargo, no puede ser dominada como tal, a pesar de, ¿no? Sí, bueno, antes de entrar a eso quisiera, bueno, vamos un poco en orden. En un inicio está Primo Levi con este personaje que es llamado Tischler, el cual es literalmente un carpintero. No recuerdo si menciona cuál es su nombre verdadero, pero así lo conocían como Tischler. Entonces es una tarde pues lluviosa por lo que dice, entonces se están refugiando porque por la lluvia tienen que parar el trabajo, y es aquí cuando ven a una mujer, o ven, no sé si en forma de visión o algo, pero ven a una mujer. Y Primo Levi le pregunta, bueno, le llama la atención. Y Tischler le dice, tranquilo, apaciguate un poco porque es Lilith. Entonces, Primo Levi no sabe a qué se refiere. Y es cuando Tischler empieza a contarle pues las diferentes historias o versiones que hay sobre Lilith, ¿no? En esta, claro, la primera versión, que creo que es una de las más conocidas, es justamente esa de que fue pues la primera mujer que fue creada a la par de Adán. Y de hecho, eso lo comentábamos el otro día, que es muy interesante cómo en diferentes religiones y en diferentes dogmas hay historias que se repiten. Y eso, bueno, sí, digamos que el tema de dogmas es muy complejo, y no quiero decir algo que vaya a ofender a alguien, pero digamos que pues sí, o sea, realmente incluso la misma historia del diluvio se presenta en diferentes culturas, bueno, en diferentes dogmas, creencias, también la historia del mismo Jesús, pero la historia de la creación también, justamente, esta es una versión que, independientemente de que la crean relevante o no, es muy interesante de ver, porque se parece mucho a esta historia en la cual Zeus también cómo crea a los hombres, que los crea de una sola masa, de una sola forma de barro, se podría decir. Y pues como se creían superiores, como, digamos que como creían tener toda la sabiduría, pues Zeus los divide en dos. Y es así que nace la historia pues de estar buscando a esa parte que te complemente, lo que se llama la media naranja. Es algo muy interesante, pero es justamente muy parecido a lo que nos narra aquí Primo Levi sobre una de las historias de origen de Lilith, ¿no? Sí, es que hay tantas, y es lo que yo te decía, ¿no? Hay tantas historias sobre un solo tema que, bueno, habría que verlas todas y analizarlas, ¿no? Pero pues a final de cuentas, cada quien va a tener su versión de su momento de historia, ¿no? O sea, el momento que está viviendo como tal. Y justamente nos ponen a Lilith y sus narraciones como una metáfora también, porque cada quien va a tener su historia y su versión de lo que vivió en este caso en los campos de concentración, lo que fue la guerra, de qué bando estaban, dependiendo del bando va a haber una historia diferente como tal, pero aún así todas llegan al mismo punto, ¿no? Y todas se dirigen hacia un mismo lugar. Entonces, como lo he dicho aquí, la historia nos deja mucho aprendizaje como tal, y pues también lo he repetido mucho y es una frase ya muy conocida en la cual es: pueblo que no conoce su historia
tiende a repetirla. Entonces, por eso es importante la historia, por eso es importante que sepamos de dónde venimos y cómo éramos antes, ¿no? Y otra de las cosas que también he dicho, que la historia no debe de censurarse ni clausurarse, ni mucho menos. La historia debe de tenerse presente. ¿Para qué? Para aprender de los errores del pasado y no hacerlos partícipes en este presente, sino reprimirlos para un mejor futuro. Es lo que yo creo, ¿no? Como tal. Y creo que en este cuento nos dejan eso, ¿no? Que todos vamos a tener una versión diferente de la vida, pero a final de cuentas todos estamos viviendo lo mismo. Debo decir que también me llamó mucho la atención esta historia, bueno, que también recoge Primo Levi sobre la relación que tiene directamente Lilith con Dios, que es, digamos que es muy parecida a la historia que tiene Lilith y Adán, solo que llevados a un nivel ya de divinidad. Esa versión, por ejemplo, yo no la conocía del todo. Yo había leído otra versión en la cual se presenta a Lilith como una divinidad aparte, pero en esta historia que recoge Primo Levi, ojo, nosotros no tenemos la verdad absoluta, simplemente lo estamos comentando como curiosidad, pero menciona que Lilith, y pues a quien nosotros conocemos como el dios, sobre todo me imagino yo que están hablando del dios abramánico, pero bueno, Lilith y el dios abramánico eran uno solo, y de hecho que pues eran, ¿cómo decirlo? Que Dios desataba toda su lujuria con ella, es lo que nos dice. Y es algo muy interesante. Sí, pero es lo que hemos dicho en todo lo que hemos hablado sobre cierta mitología, ¿no? Que todo lo que hagan allá, pues afecta acá. Entonces, también es lo que dice, que mientras Dios siga teniendo esos sentimientos por Lilith, nosotros lo vamos a estar pagando con guerras, hambres, devastación y todo así de... Miren, hagan lo que quieran, lo que se les dé la gana, pero pues nosotros, ¿qué? ¿Qué culpa tenemos de sus pasiones y de sus cuestiones y problemas? O sea, déjenos un poquito de libertad, ¿no? Exacto. Y también por último ya mencionar esta última historia en la cual nos dice pues que Lilith o sea, espero que no nos censuren por esto. Bueno, recuerden que también el podcast es para mayores de edad, ahí sale marcado, o sea, esto no es contenido para niños, esperemos que ningún niño nos esté viendo. Por favor. Pero bueno, nos cuenta esta parte en la cual justamente que Lilith es una diableza y como tal pues tiene hijos diablitos, ¿no? Se podría decir demonios. Demonios. Ajá, pero ¿cómo llega a fecundar tantos? Es porque, según la historia que nos cuentan, Lilith toma líquido seminal masculino, bueno, líquido seminal. Que no cae dentro de la cavidad femenina como tal, y de ahí se embaraza, ¿no? Ajá. Entonces, eso me deja pensando. Cada vez que un hombre se hace la autosatisfacción, el autoamor, no se está desperdiciando su semen. Ay, perdón. O sea, comúnmente decimos que son ya, ¿cómo se dice? Hijos desechos. Hay un meme que vi por ahí, no recuerdo. Si lo encuentro lo pongo. Pero vi por ahí. Entonces, realmente no se desechan. No se desechan. Se aprovechan, ¿sabes? Y de ahí salen unos cuantos diablillos. Y mira, de hecho, no solamente es eso, sino que dice todo el líquido seminal que no llegue a entrar. Y eso es algo muy interesante, porque también, o sea, como hombre, uno, en varios diferentes momentos, o sea, muchos, creen que solamente se tiene, bueno, que se libera el líquido seminal, ya sea teniendo relaciones sexuales, o por ejemplo, cuando suceden los famosos, sueños húmedos. Pero no solamente ahí, también a veces, pues, llega a suceder que no sé por qué efecto, pero llega pues de repente a salir alguna parte del líquido seminal.
la verdad. Entonces, imagínate, todo eso está aprovechando Lilith. De hecho, Entonces, también por la orina. también, llegan momentos en que llegan a mezclarse un poco de líquido seminal saliendo. Pero debo decir que ya, este, haciendo énfasis en esto, que entonces ahora entiendo que Drake tenía razón. O sea, concuerdo completamente con Drake cuando le puso salsa a su preservativo. Ah, ya, 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 ya. Ok. Ahora entiendo por qué lo hace. Este, he de decir que es una manera muy interesante de inhabilitar los espermas como tal, pero también es una forma muy interesante de protección. Claro, evitar que Lilith se embarace. Es que así ya no va a tener demonios hijos, entonces cuando él muera no va a tener esos demonios persiguiéndolo por la eternidad, ¿no? Ajá, porque justamente, y esa es la parte cómo cierra el cuento, es justamente porque que dice que, pues, como Lilith engendra hijos a partir de residuos seminales, estos demonios que ella engendra son los que van a acompañar cuando a una persona fallecida. O sea, prácticamente en el cuento dice que a una persona bueno, a un hombre que fallece, lo acompañan sus hijos naturales que procreó en vida y también los hijos que tuvo con Lilith. Eso es algo muy curioso, pero imagínate, Drake sabe cosas. Sí, estoy de acuerdo. Es, es un poco grotesco, pero he de decir que te deja mucha educación como tal, ¿sabes? Y yo no sé si realmente cuenten eso y sea como una leyenda para espantar niños, ¿sabes? Porque Para que no se toquen. ajá, Es lo que yo pensé también. obviamente, pues en siglos anteriores, pues estaba prohibido tocarse como tal. Y de hecho, entre menos te tocaras, más puro eras. Se Ajá. tenía esa idea. Entonces, no, gracias. Prefiero ser pecaminosa. Pero sí, se tenía esa creencia. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa de contar este También. cuento para que no hicieran esas cosas indebidas, pero pues ya la ciencia dijo que no son indebidas y que son necesarias, entonces pues ahí se los dejo de tarea. Pero bueno, la verdad es que muy interesantes esas historias de Lilith. Pero bueno, vamos a pasar ya al siguiente, al siguiente cuento y al último, el cual es Un discípulo. Una historia que nos habla, pues, cómo Primo Levi conoce a este joven llamado Brandy, que no es su nombre real, así le llamaba, pero su nombre es Endre Santo. Un personaje que llega, pues, para ayudar, o bueno, para trabajar en conjunto con Levi a cargar bloques de ladrillo, creo, tabiques, no recuerdo bien qué mencionaba en el cuento, pero hacer ese trabajo, ¿no? Eran tabiques, sí, pero pues también lo que Levi le quiere enseñar es que, porque este chico era como todo bondad, todo amor, toda ternura, y si tú le decías algo, él lo hacía como tal, obedeciendo las reglas, las normas, pero pues también, aunque obedecieras, pues el trabajo muchas veces es pesado y tienes que buscar la manera de sobrevivir en estos sitios. Entonces, digamos que Primo Levi le dice que si tienen que cargar 20 ladrillos, pueden cargar 17 poniéndolos de tal manera que se vea como que son 20, pero en realidad traen menos y se cansan menos. Y le dice, ¿y qué hay con eso? O sea, si te están diciendo que lleves 20 ladrillos, ¿para qué llevar 17? Lleva los 20. Y el otro, no, porque te cansas menos. Entonces trataba de explicarle ese tipo de cosas, ¿no? De que pues de repente pues habría que robar un poco de comida en la cocina para pues no pasar hambre, estar abusado para pues los zapatos, o sea, pues todo lo que tienen que aprender ahí para sobrevivir, ¿no? Porque pues Levi veía que
que en algún momento alguien iba a abusar de esta bondad, de, de este, de este hombre, ¿no? Como tal. Ujú. Entonces quiere enseñarle y por un momento, pues Primo Levi se ve así como un poco decepcionado porque cree que no, pero lo sorprende, ¿sabes? Sí, debo decir que yo lo veo más como un personaje técnico y al mismo tiempo inocente. Sobre todo que, pues, dentro de esa inocencia quiere hacer, las cosas lo más técnicas que puedes y sobre todo cómo se las piden. Entonces, eh, digamos que no es el hecho de que no se cuestione, sino que él entiende tal vez que está en una situación en la cual obviamente no puede reclamar. El hecho de que te digan, sabes que tienes que llevar 20 tabiques y decirle, no, puedo llevar 16, o el hecho de robarte algo de la cocina para tener tal vez un bocado más que te pueda llenar, pues obviamente en esa situación les iba a traer muchos problemas. Eh, creo que, creo que tal, incluso llegando a perder la vida. Y si no es eso, te podrían dejar hasta moribundo por actos, pues, que, ¿cómo decirlos? En ese contexto en el cual se encuentran, creo yo que tal vez es justificado, diría yo justificado. Sí, obviamente es justificado. Y mira, como lo hemos dicho, ¿no? Al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Pero el detalle es eso, que empiezan a tener pues esta suerte de amistad y como lo mencionas, Levi le va diciendo pues cosas que tal vez debería hacer como para sobrevivir un poco más o para no cansarse tanto. Y pues si bien es él, como te digo, no era el hecho de que no se lo cuestionara, sino que tal vez tenía este presente de que tenía que hacerlo sí o sí. Entonces, en esta amistad que se va desarrollando, pues sí, él llega a sorprenderlo. Y debo decir que de todos los cuentos, esta parte fue la más emotiva. Para mí, al menos, que demuestra justamente ese nivel de amistad que llegó a tener este Primo Levi dentro de estos campos de concentración. Sí, mira, como lo dije en un principio, que en este tipo de circunstancias y situaciones a lo mejor es difícil llegar a tener un amigo, más no imposible como tal. Y en este último relato nos lo muestran y nos lo dan de una manera muy sublime y no sé, es como tú dices, emotivo, ¿no? Es, es ver que realmente no siempre el ser humano es tu propio enemigo, sino también puede ser tu amigo. Ujú. Y es que, bueno, leer a Primo Levi ha sido todo un, ¿cómo decirlo? Mm, digamos que una sacudida a todos los aspectos literarios que ya tienes fundamentados, porque en esta narrativa que tiene Primo Levi, él sabe combinar muy bien diferentes elementos de la literatura que, te soy sincero, lo he visto de una manera experimental en muchos escritores, pero algunos no llegan a realizarla de la manera adecuada o tal vez, ¿cómo decirlo? No llegan a llamar completamente la atención en la narrativa, bueno, en la historia. Es que no sé, yo creo que le salió muy natural o se siente que fue una escritura muy natural y fluida con respecto a lo que él quería contar, ¿no? Con lo que él quería decir. Y digamos que sí, ya estar en un centro de concentración no era fácil como tal y no era una situación en la cual ninguno de nosotros quisiéramos estar, pero para nada. Eh, digamos que él ve esa manera, la otra cara de la moneda como tal, ¿no? Que no todo era malo, sino que dentro de este, de este sitio, de este lugar, había gente que valía la pena con la cual estar, de la cual aprender y de la cual seguir. O sea, llega a un punto en que son liberados y pueden continuar su vida, pero quieran que no, las barracas les dejaron una enseñanza muy a la mala si tú quieres, muy desgarradora, pero
de qué lado lo quieres ver. Claro, digamos que de forma natural sabe cómo mostrarte todos los aspectos que vivió. Sí, lo que hicieron los nazis es totalmente condenable. O sea, para eso no hay punto de justificación. Eso es cierto. Pero estamos viendo el testimonio de una persona que estuvo ahí. O sea, más allá de las opiniones, más allá de el criterio de decir que fue lo peor, fue una persona que realmente estuvo ahí y pudo ver cómo diferentes personas actuaban de diferentes maneras. Bueno, supo combinar muy bien esa desesperación con ese tal vez regocijo en algún momento, esa rebeldía con esa aceptación, tal vez los tonos claros de ese momento con los oscuros, obviamente supo hacerlos de una manera muy, muy genuina, muy genial y muy atractiva sobre todo. Creo yo que independientemente de las opiniones, creo que es una lectura que debería ser bueno, que todos pudieran tener la oportunidad de leerla porque simplemente es genial cómo te va mostrando todos esos aspectos y todas esas caras dentro de este campo de concentración, ¿no? Sí, y pues como lo digo, toda lectura nos deja alguna enseñanza y yo creo que en este caso es ver el otro lado de la moneda, ¿no? O buscarle el arco iris a la tormenta, ¿no? Como tal. O sea, muchas veces estamos pasando por situaciones un tanto complicadas o difíciles y mm, quizá no vemos el lado bueno y empezamos con una negatividad que nos lleva a una depresión como tal. Entonces, tal vez si buscamos el lado bueno, si buscamos el aprendizaje, si buscamos la enseñanza del momento, quizá tengamos la capacidad de ver el momento de una manera muy diferente, salir de este lugar y no deprimirnos en el camino como tal. Creo que es algo muy interesante y una enseñanza muy buena que nos dejan. Ujú. Y por último, para cerrar ya con el tema, no es que nosotros estemos justificando lo que se hizo en Auschwitz, no, simplemente estamos comentando que pues una persona llegó a salir y nos contó que vivió ahí. Entonces, nada más. El resto, lo que pasó en Auschwitz es realmente condenable. Sí, estoy de Entonces, acuerdo. O sea, la verdad es que no podemos cambiar la historia ni la vamos a cambiar. Simplemente se queda ahí para una enseñanza para tanto para nosotros como para los que vienen, ¿no? ujú. Pero bueno, ya esperamos que puedan leer los cuentos de Primo Levi y bueno, déjennos ahí sus comentarios, qué opinen y todo. Así que bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Litereando Podcast. Bueno, después de unos temas muy, muy interesantes con Primo Levi, vamos a ver qué hacemos la próxima semana. Cuéntanos, Marilu. Bueno, vamos aligerando el ambiente como tal. Y vámonos un poquito a la lírica, por favor. Y vamos a hacer nuestro primer capítulo de este año de poesía como tal. Y lo que vamos a hacer, vamos a leer poemas de Julia de Burgos. Todavía no escogemos cuáles, pero ya la próxima semana pues se enterarán cuáles fueron los poemas. Así como fueron 5 cuentos, serán 5 poemas de los cuales pues vamos a hablar de Julia de Burgos. Bueno, recuerden que pueden seguir a Biblioteca Social en las diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí se está subiendo contenido sobre curiosidades, efemérides, también recomendaciones literarias, por ahí estamos haciendo todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-BS. Y pues si les ha gustado este capítulo, les pedimos que nos recomienden para llegar a más gente. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la próxima semana. Adiós.